Señor, queremos darte gracias por esta noche que tú nos permites meditar en tu palabra. Ayúdanos a que podamos estar atentos y con tu Espíritu Santo tener el poder para vivir de acuerdo a tu voluntad en las cosas que a ti te agradan. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bienvenidos, bienvenidas aquí y allá, ¿verdad? Donde quiera que estén. Bienvenida. Dios la bendiga, qué bueno que está con nosotros. Y estos últimos, bueno, todos los cantos, pero en particular estos cantos últimos tres, no podemos entender el amor de Dios y la misericordia de Dios si no entendemos la razón de su amor y la razón de su misericordia, ¿no? Y siempre está esa contraparte, esa situación de la que el Señor nos ha librado a cada uno de nosotros, de los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él, que esa es la razón por la que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, ¿verdad? Para ser el que recibiera el juicio, que nosotros, el castigo, dice la Escritura, de nuestra paz, fue sobre Él, ¿verdad? Y por su llaga nosotros somos curados, ¿verdad? ¿De qué nos ha librado el Señor? Pues nos ha librado principalmente del juicio. Uno de los aspectos de los que nos ha librado es del juicio, del día de su ira. Entonces siempre está esa contraparte que a veces no alcanzamos a entender, ¿no? A veces cuando le compartimos el Evangelio a la gente, nosotros no alcanzamos también a transmitirle esa necesidad imperante que hay de la paga del pecado, es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la Escritura, que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y esa destitución de la gloria de Dios no se puede alcanzar de ninguna forma por nuestros esfuerzos ni por mucha religión que tengamos, ¿eh? Sino solamente a través de aceptar el sacrificio que hizo Jesús, nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Vamos a meditar en algo de esto ahí en el libro del profeta Sofonías. Siempre le animo a que traiga su Biblia, porque pues aunque les paso ahí a los hermanos, los que nos ayudan con la transmisión de los versículos, pues yo me arranco y pues siempre es importante que usted me vaya siguiendo ahí en su Biblia, ¿verdad? Y porque pues a veces acá luego en lo que llegan y eso usted ya no sabe si va o bien o qué asunto. Aparte, para que usted sepa que sí hay un libro que se llama Sofonías, ¿no? Y al menos pueda ubicarlo entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está el libro de Sofonías. Más o menos está como a las 2/3 partes de su Biblia, el libro de Sofonías. Este profeta, llamado menor, no menor porque sea de menos importancia, sino menor por la extensión de su escrito. Son 3 capítulos que vamos a meditar hoy en esta noche con la ayuda del Señor. Vamos a tratar casi siempre ando diciendo lo mismo y luego me sale, ¿verdad? Más, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, pero pues no llevamos prisa. Tenemos de aquí hasta que el Señor venga no hoy, pero tenemos de aquí hasta que el Señor venga para seguir meditando en la Escritura, ¿verdad? Entonces pues no llevamos prisa. Sofonías significa el protegido o el ocultado de Jehová. Y es curioso que el nombre de este profeta sea porque pues de alguna manera habla a cada uno de nosotros. Somos bienaventurados, dice la Escritura, un salmo, cuando nosotros estamos cobijados bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? El Señor, ahora que se acerca la dichosa Semana Santa, el Señor antes de en su entrada a Jerusalén, ¿verdad? Una semana antes de morir decía: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces, ¿verdad? Yo he querido, ¿verdad? Cobijarte bajo mis alas, ¿verdad? Como una gallina cobija a sus pollos, ¿verdad? Ante el peligro. Yo no sé si ha visto algunos videos, yo he tenido la oportunidad de ver algunos videos donde las gallinas se ponen así bien tremendas contra águilas, contra halcones, y se ponen ahí a defender a sus pollitos de una manera que dice uno: ah, caray, pues con razón el Señor dice: ¿cuántas veces no quise cobijarte bajo mis alas? Entonces Sofonías su nombre significa ocultado,
¿verdad? O protegido de Jehová. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso a través del Señor Jesucristo, pues somos, pues podríamos decir unos sofonías, ¿verdad? Somos gente que estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Bajo el cobijo del Altísimo. Pero, pues, mientras no ocurre eso, también está estamos expuestos al juicio de Dios, estamos expuestos al día de la manifestación de su ira, de su enojo. Y es importante que lo tomemos en cuenta. Este libro nos va a hablar, pues, de esos dos aspectos, el aspecto de su ira, que a veces no hablamos del enojo de Dios, de la ira de Dios, pero Dios ahí en su palabra dice que también Él está reservando, ¿verdad?, el día en que ha de manifestar su juicio y su ira a todos aquellos que le rechazaron, a todos aquellos que no quisieron cobijarse bajo la sombra de Él. Sofonías es descendiente, como vemos en el versículo 1, del rey Ezequías. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Ezequías fue un rey, por lo tanto, bueno, Sofonías se puede decir que era descendiente de la realeza, ¿verdad? Y el ministerio de Sofonías, como él dice, se circunscribió o ocurrió en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Josías es descendiente también de Ezequías, digamos que sería su bisnieto de Ezequías. Ahí en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 21 y 22, no lo vamos a leer, pero ahí en el 21 y 22, Ezequías tuvo un descendiente que se llamó Manasés. Este rey Manasés gobernó por 50 años y fue el rey junto con Acaz del top 10 de los reyes malos que gobernaron. Acab sobre el reino del norte, el reino de Israel, y Manasés en el reino del sur, en Judá. Fue malo, pero malo, 50 años. Estuvo gobernando el rey Manasés. Él se dedicó, como leemos en Segundo de Reyes, a la astrología, se dedicó a adorar a Baal, a Moloc. Ofreció, dice el libro de Reyes, a su hijo en sacrificio a Moloc. Moloc era un dios, de los moabitas, que estaba hecho pues como la figura de un hombre, pero que tenía las manos extendidas así como, ¿verdad?, hacia adelante y con las palmas hacia arriba. Era de bronce y sobre las palmas de este dios sacrificaban ahí a los niños, poniendo primeramente fuego abajo de las manos de este ídolo, y ya que estaba al rojo vivo, pues ahí ofrecían a los niños, ¿no? Esos son los sacrificios que hacían con Moloc. Y bueno, después de Manasés gobernó su hijo Amasías, Amón, y su hijo Amón gobernó solamente 2 años y también hizo lo malo, y después comenzó a gobernar Josías. Josías comenzó a gobernar cuando tenía 8 años, era un niño. Y 10 años después, a los 18 años, mientras hacían algunas reparaciones en el templo, que para ese tiempo ya estaba más que profanado, porque habían puesto ahí en el templo del Señor, en el templo que había construido Salomón, pues ídolos, ¿verdad?, como a Baal y otros, ¿verdad? Ahí aún en el templo de Salomón pusieron los símbolos del zodiaco, etcétera. Hay que leer la escritura para que usted se dé cuenta de eso. Y entonces, a raíz de algunas reparaciones que estaban haciendo ahí en el templo de Salomón, se encontró el libro, y Josías, pues, su espíritu fue despertado a hacer reformas. Pues Josías fue un rey, podríamos decir, dentro de lo que cabe, piadoso, justo, buscando que el pueblo regresara, pero pues, el pueblo ya estaba tan corrompido, tan contaminado, que ya pues, prácticamente ya era imposible que Dios revertiera el juicio. Sofonías fue un contemporáneo del profeta Jeremías, del profeta Nahum y del profeta Habacuc. En esos tiempos, ¿verdad?, ya faltaban pocos años para que se cumpliera la palabra que Dios había
puesto de manifiesto a Isaías diciéndole que el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Y bueno, ese es el contexto para que nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Y bueno, el contenido y propósito de este libro, de la profecía de Sofonías, es anunciar al pueblo de Judá que iba a ser juzgado, ¿verdad? Y que este juicio que se acercaba, pues iba a ser, pues no tenía vuelta atrás, ¿verdad? Y iba a manifestar el juicio en el día del Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir leyendo algunas cosas, como decíamos en el versículo 1, ¿verdad? Él estuvo ministrando en los días de Josías, hijo de Amón, más o menos. Sofonías ministró más o menos como por el año 635 al 612 aproximadamente, aún antes de que comenzara Josías con estas reformas que le estoy platicando, que está en Segundo de Reyes capítulo 22. Dice el versículo 2, fíjese, tremendo: y se destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. O sea, tan cierto como que un día Dios le dijo a Noé que iba a destruir a esa generación malvada y perversa, trayendo un juicio donde él iba a derramar las aguas sobre la tierra y no iba a quedar alma que viviera más que la que se sobreviviera, ¿verdad?, se salvara ahí en el arca que Dios le mandó a construir a Noé. Tan cierto como es eso, así también Dios tan cierto va a tener un día, como dice la segunda carta del apóstol Pedro, a un juicio final sobre la tierra, ya no con agua, ¿verdad? Porque Dios prometió que ya no iba a ser con agua, pero dice la Escritura que ahora va a ser con fuego. Y ese día, como dice el Señor, va a destruir por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Dice: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces, cortaré a los impíos y raeré, o sea, quitaré, arrancaré, es lo que significa, a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Tarde o temprano, por algo malo de alguna manera, esto va a acabar, la maldad va a terminar, todo esto que nosotros vemos y conocemos va a dejar de ser, ¿verdad? Porque pues es por causa del pecado de los hombres, ¿verdad? Y así dice el versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, no solamente sobre la tierra, aquí ya se refiere Sofonías en particular sobre Judá. Para este tiempo ya el reino del norte ya había sido llevado cautivo por los asirios, ya no existía el reino del norte, las 10 tribus que se habían separado en los tiempos del rey Roboam, después de que murió Salomón, ya habían sido llevadas cautivas, ya habían desaparecido, ¿verdad? Y solamente quedaba el reino del sur o de Judá, y Dios dice que aún sobre ellos también Dios iba a traer su juicio, ¿verdad? Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Este primer capítulo va a hablar sobre ese castigo que Dios va a traer sobre Judá. Dice el versículo 4, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. ¿Quién era Baal? ¿Se acuerda en el libro de Éxodo, cuando Moisés subió 40 días allá a recibir de parte del Señor las tablas de la ley, y descendiendo, después de estar 40 días y 40 noches recibiendo las tablas, ¿qué hizo Aarón y el pueblo de Dios? Dice que hicieron un becerro. Pues ese becerro era Baal. Entonces, desde esos tiempos inmemorables ya existía ese culto a Baal, ¿verdad? Pero en el reino del norte hubo un rey que se llamaba Acab, que se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. Esta mujer Jezabel, eso es en los tiempos del profeta, por ejemplo, Elías, Eliseo, ¿verdad? El culto a Baal se floreció de tal manera que usted se recuerda esa historia cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, ¿verdad? Para que si Baal era Dios, pues quisiera, ¿verdad?, descender fuego del cielo, ¿verdad? Y si Baal era Dios y hacía descender fuego del cielo, pues que lo sirviera, ¿no? Pero si Jehová era el Dios, él iba a hacer descender fuego, y cualquiera de los dos dioses que hiciera descender fuego, ese iba a ser el Dios, y pues a ese tendrían que servir. Y usted ya se sabe el resto de la historia, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de Acab y de Jezabel,
el culto a Baal floreció de una manera, pues vamos a decir, entre comillas, esplendorosa desde ese punto de vista. Y también, aun cuando el reino del norte, por causa de eso, fue llevado cautivo, y el reino del sur se contaminó también de la práctica a Baal. Entonces ya le decía que Manasés, el hijo de Ezequías, se había dedicado a la adoración a Baal y a otros ídolos, ¿no? Y aquí dice Dios que Él iba a raer, exterminar de ese lugar el resto de esta práctica idolátrica, ¿verdad? Versículo 5 dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. ¿Qué es eso? Pues la astrología, ¿verdad? Los signos del zodiaco y todas esas cosas. No crean que son de vuelta del mercado para acá, ¿no? Sino que pues, eso ya es desde la época también ancestral, ¿verdad? El buscar en los astros, ¿verdad? El significado y a la vida y que dictan nuestro destino, etcétera. Pero pues es una práctica idolátrica. Dice Romanos capítulo 2 que en lugar de darle gloria al Dios creador de las cosas, ¿verdad? Se inclinaron, ¿verdad?, a la creación para adorarle, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Dice al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom era otro nombre que se le daba a Moloc. Moloc o Milcom es lo mismo, ¿verdad? Y entonces era una práctica abominable. Ahora, a Baal, una de las cosas de las que practicaban el culto a Baal era, por ejemplo, la prostitución sagrada. Los adoradores y los sacerdotes no solamente eran hombres, sino también había sacerdotisas y se dedicaban a la prostitución sagrada. O sea, era un culto a Baal era completamente perverso e inmoral, ¿no? Era tremendo. Dice el versículo 6, dice, y a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Realmente ese es el pecado del hombre, la raíz del pecado del hombre está en no tener a Dios en su noticia, ¿verdad? El rechazar a Dios, como lo hizo a Adán, como lo hizo Eva y como lo hacemos todos nosotros. Hay gente que aún puede pensar que pues, por ser religiosa está cerca de Dios, pero eso no significa que esté con Dios, ¿verdad? Ni que esté buscando a Dios como Dios desea que se le busque, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que es su pueblo, hablando del pueblo que él sacó de Egipto, pues no le buscaban ni le consultaban. Y aquí importante el versículo 7, que es así una llamada de atención a cada uno de nosotros. Dice el profeta Sofonías al pueblo de Dios y también pues, de alguna manera por extensión a nosotros, calla en la presencia de Jehová el Señor. O sea, no solamente, aquí está hablando con relación al pueblo, pues para que deje de ser de soberbio y deje de pensar que por el hecho de que a lo mejor nosotros, hay gente que usted le puede preguntar, como ya usted ha oído, ¿crees en Dios? Le va a decir que sí, le va a decir que incluso a lo mejor, como nos compartían, ya no me acuerdo, a mí luego ya se me va la hebra, ¿verdad? Si el domingo, el miércoles o cuando sea, pero le dice, no, pues es que yo sí busco, yo rezo, y yo voy aquí, yo voy allá, y hago esto, y torno, pero ¿Dios está contigo? O sea, el hecho de que tú digas que tú estás con Dios no significa que Dios está contigo, ¿verdad? Porque para que Dios esté contigo es en los términos como Él lo dice, ¿verdad? Y la exhortación del profeta Sofonías con respecto al pueblo de ese tiempo y también con nosotros es que aprendamos a considerar, ¿verdad?, las razones, los juicios y los pensamientos de Dios. Calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Usted haga el ejercicio ahí en su casa y llegando, subraye todas las veces que habla del día de Jehová y lo va a encontrar muchas veces aquí en el libro del profeta Sofonías. Y vamos a ir deshojando la margarita, ¿verdad? Dice, porque el día de Jehová está cercano. ¿Cuándo está el día de Jehová cercano? Siempre. El día de Jehová siempre está cercano. ¿Por qué? Porque hoy estamos y al rato, ¿dónde qué? Mañana, ¿no? Pues no, mañana. ¿Cuál mañana? A lo mejor al rato, ¿no? ¿Qué tal si aquí saliendo me da un paro cardíaco? Pues ya me dio el paro cardíaco y ahí quedé, ¿no? O llego a la esquina y no me fijo y ¡plas!
Me planchan, ¿no? Sí, no haga cara de, ay, no. Digo, como dice nuestro pastor, pues no estamos buscando la muerte, ni ser imprudentes, ni hay que fijarse y todo eso, pero lo que trato de expresar es que ninguno de nosotros tiene garantizada nada. ¿Se acuerda de como también nos recordaba hace poco nuestro pastor, de ese hombre que atesoraba y sus graneros los quiso hacer más grandes para después decir, alma, pues ahora sí, repósate y está tranquila, ¿no? Cuando de lo alto dijeron, necio, ¿verdad? Hoy es el día, ¿de qué? De Jehová. ¿Cuándo es el día de Jehová? Hoy es el día de Jehová. El día de Jehová siempre está cercano. Entonces, lo importante es que tú y yo, pues igual que Sofonías, estemos bajo la sombra de Él, Altísimo, ¿verdad? Arrepentidos, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, ¿verdad? Recordando hace rato estábamos cantando de su misericordia, de su amor, de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Porque Jehová ha preparado sacrificio, ha dispuesto a sus convidados, ¿verdad? El día del juicio va a llegar irremediablemente. Usted lee Apocalipsis y dice que un día todos vamos a estar delante de Él y los libros van a ser abiertos, ¿verdad? Dice el Señor ahí hablando a su pueblo, dice que Él va a llegar el día en que el Hijo del Hombre va a separar a las ovejas, a los corderos de los cabritos, ¿verdad? Va a llegar ese día en que Él va a separar el trigo y la cizaña, ¿verdad? En que Él va a soplar para separar aquello que dio fruto y aquello que es hojarasca, ¿verdad? Heno, paja, ¿sí? ¿Estamos? Dice en el día, versículo 8, en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes. O sea, nadie se salva en esto, o sea, no es una cuestión de posición social ni económica. Hasta el más prominente, al más importante, sea desde el punto de vista político o económico, ¿verdad? O que usted vea así como que es de esos que están en el Olimpo, ¿verdad? De los hombres, aún esos también van a tener su encuentro con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por eso habla acerca de los príncipes, de los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero, ¿verdad? Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. O sea, aquí delante de Jehová, por eso dice, calla. O sea, calla, ¿cómo me presentaré delante del Señor? Pues solamente a través, cubiertos con la sangre del Cordero, ¿verdad? Solamente con las vestiduras santas que el Señor nos puede dar por el arrepentimiento de nuestro corazón, ¿verdad? Dice, y habrá en aquel día, otra vez, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, que era, por lo que estaba estudiando, el lugar donde se concentraban, digamos, los ricos. Es como decir, hasta allá en Lomas Verdes, por los que estamos acá, porque sabe que una de las partes más ricachonas son las que están en Lomas Verdes, ¿no? O los que están allá en las lomas de Chapultepec, o los que están allá por Santa Fe. Es como decir, pues aún a esos también, pues por muy pudientes y ricachones y lo que sea, a eso se refiere cuando habla de la puerta del pescado. Dice, desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Fíjese, por eso le digo que aquí habla de los comerciantes, ¿no? Destruidos son todos los que traían dinero. O sea, no importa que, no, pues hasta los de, ya sabe, los que están ahí cerca de Peralvillo, ¿verdad? Que esos tienen sus buenos, ¿no? De dinero, también a ellos también les va a alcanzar. O sea, no importa la condición social, sí es lo que está tratando de decir Sofonías, ¿sí? Debemos entender eso. Nada más que yo le pongo ejemplos pues, para que, ahora sí que más de este lado, ¿no? Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Fíjese, ¿qué está buscando Dios? Aún en las partes más recónditas, donde la gente piensa que no es vista, que no es conocida, ¿verdad? Aún aquellos que piensan que van a pasar desapercibidos, que lo malo que se haya hecho, como dijo el Señor, aún lo que hayamos hecho
pues en lo oscuro, ¿verdad? Va a salir a la luz. Por eso pues hay que ponerse a cuentas con el Señor, ¿verdad? Dice, escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposen tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. O sea, ese Dios, ¿qué es? O sea, la gente a veces no somos conscientes del día del juicio que viene sobre nosotros, ¿no? Y a veces somos muy ligeros en nuestra manera de pensar o de ser, hablando incluso del género, del ser humano en general. No sabemos que todo lo que hagamos, de eso vamos a dar cuentas, ¿verdad? Cercano está el día grande de Jehová, versículo 14, cercano y muy próximo, es amarga. Fíjese cómo va a ser, el día de Jehová, ¿cómo va a ser? Un día grande. Va a ser un día amargo, dice, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, o sea, hasta el que usted ve que dice, pues ese mastica tuercas y escupe clavos. Ese que usted dice, no, pues ese es Juan Camanés, es bien valiente. Y porque hay gente que así es, ¿no? Pues nada más por ver epopeyas como de gente como Alejandro el Grande, y así hombres que no tienen temor a la muerte. En ese sentido, pues aún dice que en el día de Jehová, ahí va a ser él, como dice el Señor, será el día de él, el día del crujir de dientes, el de rechinar, ¿verdad? Los dientes. Gritará allí el valiente. Dice, ¿día de qué? De ir, aquel día, versículo 15. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y fíjese cómo trata de describirnos ese día. Así como cuando usted ve esos días donde dice, va a caer un tormentón y usted dice, ay, qué bueno que estoy en mi casa, ¿verdad? Porque ve el cielo negro, ve cómo se oscurece, ve que de repente todo hasta sopla el viento y se siente un frío que hasta como que da escalofrío, porque se ciernen las tinieblas. Pues así va a ser. Bueno, una manera, es que lo está escribiendo. Va a ser peor, ¿verdad? Obviamente. Pero está describiendo cómo va a ser ese día. Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Lo más esplendoroso que ven, hecho por los hombres, todas esas grandes cosas van a ser destruidas y van a ser, ¿verdad?, deshechas. ¿Ok? Y si atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán, ¿qué dice la Escritura? Librarlos. Usted no se me distraiga y estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Estamos hablando de cosas espirituales. Vamos a seguirle, ¿no? Dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de ¿qué? De su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bueno, aquí está describiendo, como decíamos, el día del juicio del Señor, ¿verdad? Castigo sobre Judá. El capítulo 2 va a hablar sobre también el castigo que va a venir sobre las naciones, ¿ok? No solamente sobre el pueblo. Por eso dice a partir del versículo 1, congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros. Fíjese cómo describe el Señor el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y acuérdense que los profetas no solamente describen el día del juicio o los juicios del Señor, sino que también ellos hacen una invitación, como el Señor siempre la hace, al arrepentimiento, a buscarle. Dice la Escritura que hoy es el día, ¿verdad?, aceptable para buscar al Señor. Entonces es importante que nosotros recordemos esto, porque estamos hablando de que va a haber un día en que va a venir la ira del Señor, pero Dios no desea la muerte del impío. Dios no desea la muerte de los hombres, la muerte obviamente de la eterna estamos hablando, ¿verdad? Y Dios desea que la gente le busque. Por eso él dice el versículo 3, buscad a Jehová
todos los humildes de la tierra, o sea, aquella gente que quiere, que desea, que toma conciencia de su condición espiritual, ¿verdad? Y que separado de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Que nuestra vida es como nada y que solamente es el que puede Él rescatarnos del hoyo, ¿verdad?, en que nos encontramos. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, a eso se refiere. Los que pusisteis por obra su juicio, o sea, los que tienen ese entendimiento de que va a venir, ¿verdad? Buscad justicia, buscad mansedumbre, y quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces es importante que nosotros comprendamos esto. Los que hemos recibido al Señor Jesús como eso, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pues es con ese deseo de que hemos entendido, ¿verdad?, que solamente Él puede librarnos del día de su enojo, como dice ahí versículo al final del capítulo 3. Y empieza a hablar de las ciudades extranjeras que rodeaban a Judá, en este caso de ciudades filisteas, porque Gaza será desamparada ahorita que está de moda, ¿verdad? Usted ya sabe, esa es la misma región que hoy está en conflicto, ¿verdad? Bueno, no, aquí no vamos a ponernos a empezar a hablar de cosas como si esto fuera lo que está pasando en este tiempo presente, ¿eh? Desconéctese de eso porque eso no es de lo que está hablando aquí el Señor. Dice, porque Gaza será desamparada, era una ciudad filistea, Ascalón asolada era otra ciudad filistea, saquearán Asdod, que era otra ciudad filistea, y Ecrón, y también que iba a ser desarraigada. Eran 5 ciudades filisteas que son las que está describiendo aquí el Señor. Versículo 7 dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Jehová. Está hablando de una palabra futura, ¿verdad? Dice, las casas de Ascalón dormirán en noche porque Jehová su Dios los visitará y levantarán su cautiverio. Dice, yo he oído las afrentas de Moab, que eran descendientes, ¿verdad? ¿Se acuerda de Lot? De sus hijas, tuvieron incesto con él, y como producto del incesto que sus hijas tuvieron con Lot, nacieron Moab, ¿verdad? Y, ahorita se me olvidó, los amonitas, ¿verdad? Entonces, son esos descendientes de esta relación incestuosa, se convirtieron en enemigos del pueblo de Judá, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, versículo 9, Dios de Israel, que Moab será, ¿verdad?, como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigos y mina de sal y asolamiento perpetuo. Dice versículo 10, y siempre acuérdese que Dios nos da las razones de sus juicios, no nada más es porque no, es que porque no eran del pueblo de Dios, no, bueno, sí no eran del pueblo de Dios, pero había razones para que, ¿verdad?, Dios trajera su juicio, porque recuerde que aún si la gente se vuelve a Dios como los ninivitas en los tiempos de Jonás, Dios va a tener misericordia de aquellos que se vuelven a Él, ¿verdad? Pero que uno de sus pecados de estas naciones, versículo 10, dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. O sea, les hicieron guerra, ¿verdad? Por eso Dios iba también a tener juicio sobre ellos. Discúlpeme tantito.
de tinieblas este tiempo, pues porque estar en este mundo sí tiene sus momentos de alegría y de gozo y todo lo que quieran, pero también hay mucho hay mucho luego pesar y luego ya a veces por angas o mangas, ¿no? Pero Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y aunque los cielos y la tierra pase, ¿verdad? El Señor nos ha prometido que un día vamos a estar en una mejor situación. Por eso, pues trate de jalarse a los más que pueda, ¿verdad? El diablo está haciendo lo suyo, ¿verdad? Tratando de jalarse a los más que pueda, o los que puede, ¿verdad? Pues nosotros vamos a hacer con el favor de Dios, de traer, de jalar a los más que podamos para de este lado, ¿verdad? De que sean librados del día del juicio, ¿verdad? Por eso es tan importante que usted tenga entrañas y yo tengamos entrañas de misericordia de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros parientes, de nuestros conocidos. Que el Señor nos ayude en esta tarea, amén, para que nosotros podamos ayudarles con nuestro testimonio y con lo que podamos decirles, para que ellos, si quieren, ¿verdad? Y se arrepienten, ¿verdad? Pues puedan ser librados del este día terrible que ya leímos. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a hacer luz y sal. Tú vas un día a juzgar a todas las naciones, la maldad, la desobediencia, la soberbia, la arrogancia va a ser destruida. Tú vas a traer una purificación, tú vas a redimir a tu pueblo de una manera completa y gloriosa, y vamos a poder disfrutar de esa gloria que tú nos has prometido. Tú dijiste, Señor, que ibas a preparar morada para que estuviéramos ahí contigo. Va a ser un día glorioso, Señor, también el día en que podamos estar delante de tu presencia. Sea mañana, sea al rato. Si hemos hecho pacto contigo, Señor, sabemos que pues vamos a estar delante de ti. Pero, Señor, tú también nos animas a que cada uno escudriñemos nuestros caminos. Y si no nos hemos vuelto a ti, hoy es el día aceptable de la salvación, de volvernos a Jehová, porque hoy es el día de la salvación. Cualquiera que nos esté oyendo, que esté meditando en esto, pues no tiene nada garantizado. Hoy, mañana, al rato, un segundo después. Padre, nuestra vida es como la flor del campo, es frágil y es efímera. Ayúdanos a entender esto, que lo mejor es estar bajo la sombra del Altísimo, del Dios omnipotente. En el nombre de Jesús. Amén.